Bueno, buenos días. Es un honor y un privilegio empezar con la actividad que corresponderá a la historia oral de la psicología en el marco de los planteamientos de la Academia de Psicología de España, y que en primer lugar que la primera entrevista precisamente sea a Ramón Vallès, doctor Ramón Vallès, que ha sido y será catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, persona absolutamente relevante en el panorama de la psicología española, y que es un gran honor para mí que me hayan encargado realizar esta entrevista, esta primera entrevista de esta historia oral de la psicología. Esa entrevista se está realizando en su casa y va a seguir ahora a continuación las preguntas con todas sus respuestas. Ramón, dinos tu lugar y fecha de nacimiento. 29 de septiembre de 1930. En este momento tengo 92 años y voy a cumplir 93 en septiembre próximo. ¿Dónde hiciste el bachillerato? En el Instituto Menéndez y Pelayo, muy cerca de aquí. ¿Qué carrera estudiaste en primer lugar y por qué? Sí, estudié perito industrial eléctrico porque es lo que me indicó mi padre. Mi padre era electricista y entonces para él lo natural es que siguiera, y yo quería mucho a mis padres, y en aquel momento no había orientación profesional, no había nada de esto, y bueno, pues seguí la indicación de mis padres. Luego vi que al cabo del tiempo me había equivocado y hubiera tenido, en otras circunstancias, hubiera elegido probablemente medicina. ¿Por qué decidiste estudiar psicología? Porque ya no podía estudiar medicina, era demasiado mayor, habían pasado demasiados años. ¿Dónde realizaste tus estudios? Los estudios los estudié, bueno, esto es una historia y vale la pena quizá de contarla porque indica muchas otras cosas. Yo tenía 4 trabajos, estaba casado, tenía 2 niños, tenía una suegra imposibilitada en casa. Y bueno, pues íbamos viviendo y de pronto empieza la autónoma a funcionar debido a los problemas que creaban los estudiantes en Barcelona al cortar la diagonal y realmente, y también a lo que se llamó la capuchinada. Entonces, en 1966 aproximadamente, se decidió quitar estudiantes de Barcelona, esta es mi opinión de lo que pasó, y trasladarlos lejos de Barcelona para que no cortaran la diagonal e hicieran disturbios que molestaban a Franco. Entonces, se eligió el campus que estaba vacío, era un campus absolutamente sin nada, cerca de donde ahora está, en Bellaterra. Es difícil, es decir, lo primero que se creó en la Universidad Autónoma fue, fueron 2 facultades, Filosofía y Letras y Medicina. Medicina se enclavó en el instituto, en el Hospital de San Pablo y en la casa de convalecencia, y empezó a trabajar y a dar conferencias y a tener la autónoma en el aspecto de medicina. Y
en Filosofía y Letras se trasladó y se creó junto al monasterio de San Cugat. Entonces allí pues empecé. Primero, bueno, esto es una historia larga, es decir, yo creo que en la historia de la psicología más contemporánea hay varias etapas. Hay una etapa que llega hasta la guerra civil, hay una etapa que está bien documentada en revista de historia de la psicología y en otros lugares. Luego está la guerra y sobre todo la posguerra. Y en la posguerra surgen varias personas que también están muy bien documentado. Esto Elio lo ha escrito muchas veces, y las personas que manejaron esta etapa, digamos, desde el punto de vista psicológico, fueron Siguán, Pinillos y Yela. Entonces, en aquel momento no se podía estudiar psicología. Psicología era algo que se estudiaba en Madrid con 2 cursos que llevaba Yela, y tenías que partir de cualquier licenciatura. Entonces, yo recuerdo que Toro, su mujer y una serie de amigos que eran licenciados en diferentes cosas que no tenían nada que ver con la psicología, pudieron sin ningún problema pues llegar a ser psicólogos. Yo tenía unos estudios de grado medio y esto hablé con Yela. Yela se mostró extraordinariamente receptivo, me mandó unas cartas extraordinarias diciendo que legalmente no se podía, que lo iba a ver qué se podía hacer, pero no fue posible, y yo siempre he guardado un gran aprecio, yo diría más que aprecio, por Mariano Yela, porque me mostró una cara humana de la psicología en un momento en que yo estaba desconcertado. Pasó el tiempo, entonces la Autónoma empezó un funcionamiento, empezaron a buscar profesores de psicología, salió José Toro, salió Juan Masana, salieron otros compañeros. Entonces, en la Autónoma estaba de vicedecano, no, estaba de decano José Manuel Blecua. José Manuel Blecua, una persona extraordinaria que luego también ha estado en Madrid en lugares relevantes. José Manuel Blecua, una persona, y recuerdo que celebrábamos las reuniones de los diferentes departamentos. La Autónoma estaba dividida en, me parece que eran 13, no estoy seguro, no lo he verificado, pero me parece que eran 13 departamentos, y nos reunía a todos José Manuel en un lugar con unas cuantas sillas, y nos reunía a toda la facultad. Yo recuerdo que asistí a bastantes reuniones porque en un momento determinado fui el responsable de psicología. Entonces, aquello era un ambiente muy distinto de lo que hay ahora. Allí había filosofía, había todo tipo, había geografía, estaba todas las diferentes, digamos, vertientes de filosofía y letras.
recuerdo muy bien que nos reuníamos allí, que eran de una gran riqueza, porque intervenías y conocías a personas de otras tendencias y de otros conocimientos, y que era, yo diría, algo que se perdió cuando se ganó otra cosa, que es la Facultad Independiente de Psicología. Pero mientras fuimos un conjunto, pues esto era de una riqueza especial que luego se perdió, a mi juicio. Y yo también recuerdo, esto es anecdótico, pero tiene su gracia, que pasaba una secretaria de cuando en cuando y nos decía: ¿qué queréis para comer? Y hacíamos las sesiones, las hacíamos comiendo, y todo el mundo pedía lo mismo. Todo el mundo pedía un especial Bellaterra, que un especial Bellaterra era un trozo muy grande de jamón de payés, con tomate, con aceite y con un pedazo enorme de jamón. Y aquello es lo que comíamos y discutíamos de todos los problemas de la facultad. Esto lo recuerdo con mucho cariño. Recuerdo también que había una vez, pues cuando fui vicedecano también de la facultad, con Blecua, entonces fui a visitar todo el campus y me encontré con grandes diferencias, o sea, me encontré con diferencias enormes entre los que tenían las disciplinas, yo diría duras, las disciplinas de tal, y nosotros, que éramos pobrísimos. Pero bueno, esto tiró adelante. No sé, yo de allí aprendí muchas cosas. Con José Manuel, con los demás compañeros de los demás departamentos, había un gran, habían varios de Gerona, venían, es decir, era un entorno muy diferente de lo que siguió luego. Cuando estudiaba psicología, ¿qué profesores o libros o experiencias en aquel momento te impactaron más? Bueno, yo diría que fue después. O sea, las conversaciones que tuve con Sicuan fueron muy interesantes. Y él tenía una idea de la psicología y de la carrera de psicología que luego no se siguió, que él quería una carrera sólida de psicología que fuera similar a a filosofía, bueno, a otra carrera técnica cualquiera, o técnica o no. Entonces, por lo tanto, Sicuan es una de las personas. Yo te preguntaba esto, ¿qué profesores o experiencias te impactaron más? Por tanto, como profesor. Mira, la que me impactó más fue el encuentro con Gomá. Con Gomá, sí. Cambió mi vida. Francesc Gomá les dijo a mis compañeros, preguntó a mis compañeros a ver qué había hecho. Yo en aquel momento había publicado alguna cosa en sociología, había publicado un librito sobre la sociología de los ingenieros, y él dijo: decirle a Vallés que venga a verme. Y yo fui, y en 10 minutos cambió mi vida. Es decir, él
se me dirigió que era una persona más bien, yo diría, muy psicoanalítica o de tendencia dinámica. A mí me habló de una manera directa y me dijo: mira, he hablado con tus compañeros, he mirado el pequeño currículum que tienes. Está clarísimo, tú tienes que ser un profesor de la academia de psicología. Yo me quedé parado, no sabía qué hacer. Dice: mira, en este momento Siwan acaba de sacar el plan Maluquer. Y con el plan Maluquer se puede seguir la carrera de psicología simplemente con 3 asignaturas que no son de psicología, que era la lógica, inglés y no sé qué más. Y tú vas mañana y te matriculas. Y yo digo, estaba asustado porque no teníamos dinero. Quiero decir, había problemas en casa. Y se lo consulté a mi mujer y mi mujer me dije: te vas, te matriculas y adelante. En aquel momento también había una posibilidad, que es hacer la carrera como alumno libre, que es lo que podía hacer, y lo hice. Entonces, durante 5 años, la carrera en aquel momento era de 5 años, y hice la carrera. Algunas veces me pedían trabajos, otros me examinaba, otros iba a clase, pero iba muy poco a clase, no podía ir. Era realmente un alumno libre que iba siguiendo como podía. Hasta que terminé los 5 años y me dieron el título de psicólogo. Entonces, la Autónoma me contrató como profesor no numerario, que actualmente el sueldo que cobraría sería de risa, y lo era también. Pero yo lo hice, me metí, y luego, así que pude, hice oposiciones, primero adjunto, después agregado y finalmente a catedrático en 1983. Realmente me gustó enseñar, vi que era lo mío, y cuando tuve el título ya de adjunto dejé todos mis trabajos y me dediqué únicamente a la universidad. Entré con mucho retraso, ya mayor. Entonces, pero seguí adelante, y entonces viví los primeros tiempos de la Universidad Autónoma. Recuerdo algo que a mí me fue muy útil, es que uno de las primeras clases las di junto ya en Sant Cugat, junto donde estaba en los comienzos de la Autónoma. No existía nada en el campus estaba vacío. Y recuerdo que mi primera clase, que fue aproximadamente, yo creo que fue en 1989, no, antes, en 1969, no me acuerdo. Y sería hacia el 79. Sería hacia el 79. 79, tienes razón. Entonces, mi primera clase fue con el primer grupo de psicología de la Autónoma, que era un grupo de unos 30 alumnos muy buenos, alumnos realmente extraordinarios, y que al final de la clase hubo una chica que no he vuelto a ver, pero que me acuerdo de su nombre, me quedó grabado, Elisabeth Avellá.
luego se dedicó al magisterio, era mallorquina, y leí un libro en mallorquín una vez que fui a Mallorca posteriormente, me compré en una librería un libro suyo, pero no lo he vuelto a ver. Y esta me hizo al final de la clase una pregunta. Eran alumnos muy activos, muy incisivos, con ganas de ir más. Y me hicieron una pregunta muy difícil y no la supe contestar. Entonces quedé un momento parado, era mi primera clase, pero dije, pues mirad, no lo sé. Entonces, entre los alumnos había un amigo que era Jaume Cruz, y este, que ya estaba en el primer curso de psicólogos del Autónomo, cuando terminamos nos fuimos a comer a un chiringuito que había por allí, y este me dijo, mira, quiero decirte una cosa, lo que has dicho a los alumnos de que no sabías contestar una pregunta ha caído muy bien, y esto me abrió los ojos, y a partir de aquel momento ya no he tenido miedo escénico nunca. He dado clases a 100 alumnos, a 1000 alumnos, a 500, me he dado clase por la televisión, me es igual. Yo digo lo que sé, y si no lo sé, digo que no lo sé. Y si sé dónde está, pues pregunto y digo, déjame mirar, llámame o escríbeme dentro de un mes y te lo diré. En aquel momento no había internet, no había nada parecido a lo que hay ahora, y las clases eran presenciales, eran muy humanas, yo diría extraordinarias. Y seguí adelante contento de haber descubierto que lo más importante es decir la verdad, y decir lo que sabes, y decir, si no lo sabes, que no lo sabes. Sí, luego hay otra cosa que también fue impactante para mí. Pasábamos el verano en Bielsa, en el Pirineo Aragonés, y en una fonda, todavía aquello era una cosa maravillosa, que únicamente había 2 fondas y estaba cerrado el paso, no había paso a Francia, y era un pueblecito encantador con 2 fondas, y estábamos en las fondas. Y nosotros viajamos con unos amigos, y la amiga era la hija del rector de la Universidad Central, en aquel momento Buscarons, que era químico. Entonces, muchas veces con él tomábamos el café junto en la plaza, y hablábamos de cosas técnicas, y hablábamos de muchas cosas, de lo que hacía, de lo que presentó. Y un día me dijo, he presentado en la academia un trabajo que quizá te puede interesar sobre drogas psicotropas. Y yo digo, sí, pues envíamelo, y evidentemente me interesó, se lo comenté, y fue el inicio de mi tesis. Es decir, quien me indicó el camino fue Buscarons. Y entonces me indicó también quién podía ser mi director de tesis. En aquel momento no existía psicología. En aquel momento quien me sugirió fue a Federico, no, está Valdecasas. Ah, sí.
que era el catedrático de farmacología, que era una bestia para los estudiantes porque había problemas con la policía en aquel momento, con la policía de Franco. Pero conmigo, yo lo fui a ver, le pedí audiencia y me dijo que sí. Y le expliqué lo que estaba haciendo y si me aceptaba como, a pesar de que él estaba en medicina, si me aceptaba como director de tesis. Y me aceptó. Y fue un gran director de tesis que se interesó por mi trabajo y que yo seguí, independientemente de su acción política, realmente como científico, era un gran científico que estaba al día, que publicó cosas muy importantes y que cuando yo ya una vez terminada la tesis, publiqué un libro, quiso hacerme un prólogo de muchas páginas y en este prólogo empieza a hablar de algo que era novedosísimo en aquel momento. Yo diría que para mí yo solo tengo cosas buenas de decir de García Valdecasas. ¿Echabas algo de menos al estudiar psicología? Si te faltaba algo, ¿encontramos alguna laguna en los estudios de psicología? Encontré muchas porque era alumno libre y bueno, psicología estaba empezando. O sea, Sigüán ya tenía una carrera larga, pero no había grandes profesores de psicología. Al contrario, yo tenía compañeros muy buenos. Entonces, en aquel momento yo pues me formé gracias a las revistas que había y gracias a cosas, a libros que me pasaron y cosas. ¿Y cómo te planteaste tu futuro al acabar la carrera? No, no tuve que planteármelo, yo tenía claro lo de Gomá. Y así que terminó, compaginé mis trabajos y para ganarme la vida en un taller mecánico, dando conferencias o en otra cosa, lo compaginé. ¿Te salió todo según lo planteado? Sí, lo que pasa es que fue muy tarde. Yo esto lo he notado. Yo llegué muy tarde, muy mayor ya a psicología. Fue una pena no poder seguir a mis compañeros y que me permitieran hacerlo antes. ¿Y tu valoración general de tu carrera de psicología cuál es? ¿El qué? La valoración general de la carrera, teniendo en cuenta cómo la estudiaste en régimen libre. No puedo, yo diría que no me veo capacitado para valorarla. Puedo valorar algunas clases aisladas a las que asistí, algunas conferencias, algunas cosas. Sigüán también quiso que diera algunas clases más tarde en el Colegio de Abogados, sí, en el Colegio de Abogados me parece que fue, que se instaló también, Sigüán instaló un curso de 2 cursos antes de que existiera psicología. Yo recuerdo que di clases en la Facultad de Derecho. Me acuerdo que estaba ahí arriba cogido y que tenía un montón enorme de estudiantes y bueno, pues... La siguiente pregunta ya la has contestado, pero para que el nombre conste, que es quién te ha dirigido la tesis, y la tesis, como me has dicho antes, te la dirigió Francisco García Valdecasas. Sí. Digo también el título de la tesis, que es Contribución del análisis experimental de la conducta a la investigación de drogas psicotropas. Sí, yo utilicé realmente, a él le interesaba las drogas. ¿Podrías decir en muy pocas frases qué resumen harías de tu tesis? En muy pocas frases.
Mira, fue, yo creo, de las primeras publicaciones que hubo, de los primeros libros que hubo en el mundo que trató el tema. Coincidió cuando salió con otro, con un libro americano, no recuerdo el nombre. Y bueno, en aquel momento yo creo que hice algo útil, que es lo que yo conocía, que era la caja de Skinner, los trabajos que había ya publicado hace mucho tiempo antes en revistas de psicología, Revista Latinoamericana de Psicología, tiene varios trabajos míos publicados de primera época. Esto es, no sé si contesto, pero... ¿Y el recuerdo que guardas en conjunto de la realización y defensa de la tesis? No, el recuerdo fue muy bonito porque era la primera tesis que yo conocía, que era el tribunal fue mixto de psicología y de medicina. Realmente pues fue ya dentro de psicología, pero en parte pues mostró ya mis tendencias hacia el campo de la salud. Sobre cómo comenzaste tu vida académica, antes ya has dicho que primero te encargaron unas clases, igual, pero después ya en la autónoma, el inicio de tu vida académica, sí. ¿Cuál fue o qué asignaturas impartías? Lo primero que impartí fue un seminario de medio año. Después yo impartí metodología y cuando ya fui catedrático, organicé unos cursos que eran inéditos. Entonces buscábamos con los alumnos, que eran unos 40 en aquel momento, buscábamos un tema que fuera interesante. Por ejemplo, la psico-oncología, que no había nada. Y empezamos a trabajar en psico-oncología, o efecto placebo, que no había muy poco en psicología, y trabajamos efecto placebo. Y trabajamos entonces, es decir, la forma de trabajo era muy clara, los alumnos eran activos. Yo enviaba a los alumnos a los sitios que había ya literatura extranjera, sobre todo el New England Journal of Medicine, sobre todo Lancet y una serie de revistas que empecé a conocer en profundidad. Y creo que tenían cosas muy importantes para la psicología que no se utilizaban. Entonces, el New England es una revista extraordinaria, pero la mayor parte no sirve para los psicólogos. Pero los pocos artículos que hay de psicología son buenísimos. Entonces, yo descubrí este campo que luego también lo han descubierto y está en los Annals de Medicina en catalán. Los Annals de Medicina lo llevan dos médicos, uno de ellos que lo he tratado mucho y que ha publicado cosas también que interesan, yo diría, a cualquier profesional de la salud. La idea de Siwan de un campo amplio, esta es una idea que a mí me ha gustado siempre. Entonces, ¿cómo están relacionadas? Y al comienzo, en los inicios, ¿con quién trabajaste o con quién te relacionaste más directamente? ¿Con quién me relacioné más directamente?
en el ámbito docente o investigador. Si es que lo recuerdas, claro. No. Sí, me relacioné con todos mis compañeros, pero no distinguiría ahora a uno. Concreto. ¿Y el momento que entonces se vivía en el departamento o en la facultad o en la autónoma? ¿Puedes decir nada, un par de frases de cuál era el contexto en los momentos iniciales tuyos? En los momentos iniciales, por ejemplo, en la autónoma, yo recuerdo que, a diferencia de aquel momento de lo central, empezamos, o sea, en la autónoma se admitieron 3 lenguas, el catalán, el castellano y el inglés. Y eras libre de hablar en cualquiera de las lenguas. Entonces yo empezaba las clases en catalán, en una época en donde la mayor parte hablaba en castellano. Y cuando alguien me respondía en castellano, pasábamos al castellano. Eran clases totalmente bilingües. Yo siempre he defendido el bilingüismo. Creo que es una riqueza que tenemos, que quizá fue impuesta, que quizá no es la manera de hacerlo, pero que nos ha permitido, a mí me ha dado una gran facilidad en Latinoamérica y en el mundo. Es decir, el castellano es una lengua, yo diría, muy fuerte. Creo que es un error del catalanismo el ir a una sola lengua. Creo que en este caso lo tenemos por las razones que sean, igual que en América Latina se eliminaron las lenguas nativas y fueron sustituidas por el castellano. Pero en el momento que lo tienes una lengua que une, esto es importante para la comunicación. ¿Tus primeros trabajos en qué consistieron? Los primeros trabajos de tipo experimental fueron los primeros que hubo. Las hice con tórtolas, es decir, vino un catedrático de Rochester a pasar, que se llama Stanley Sapon, vino a pasar el año sabático en Barcelona, muy cerca de mi casa. Entonces, dio 3 conferencias en la casa de convalecencia, en la inicial, y junto con una compañera, con Vilma Penzo, que luego siguió en medicina. Entonces fuimos a sus conferencias y nos deslumbraron, porque nosotros conocíamos la obra de Skinner, conocíamos muchas cosas, pero no conocíamos los laboratorios ya para humanos basados en la línea de Skinneriana. Y a partir de aquel momento yo me hice amigo de Sapon, y como estábamos cerca, fui a su casa y me enseñó a construir una caja de Skinner para ratas y después a manejarla. Y luego, cuando él ya se marchó, me hizo un regalo extraordinario, que eran 2 tórtolas, una pareja de tórtolas que eran Orlando y Griselda. Y entonces yo hice muchos experimentos con Orlando y Griselda, nunca con castigo, siempre con refuerzo positivo. Pero en aquel momento, y los publiqué en Revista Latinoamericana de Psicología y en otras revistas de Latinoamérica, había entonces un mexicano, Víctor Colotla, que estaba dando clases en Canadá, y pues también, pues al darse cuenta
me abrió camino en el campo de... Luego nos conocimos, estaba en casa, vino en casa, y yo estuve en su casa en México. Su mujer era historiadora, una excelente historiadora de historia de la psicología en México, y bueno, una de las veces que he estado en México, he estado muchas veces. Entonces, unas veces he estado con Emilio Ribes, que me invitó, y en la ¿cómo se llama? La principal Universidad de México. La Universidad Autónoma de México. La que está en México, sí. Y luego cuando se dividió en distintos, hizo distintos campus, un campus La UNAM. de salud. Sí. Y yo fui al campus de salud con Emilio Ribes, que era un campus de salud que tenía como facultades medicina, psicología, odontología, tenía también, ¿cómo se llama? Enfermería y otra. Y entonces estaba muy bien porque era un campus que tenía una sede central en la cual se hacían los investigadores de los distintas tendencias o distintas facultades se reunían para hacer trabajos conjuntos que les unieran a todos. Y se hizo cosa muy... ¿El trabajo de tu tesis tuvo influencia en esta época posterior? Posteriormente he estado en muchos sitios, no lo sé, sí. Tuvo influencia. Bien. Y en tu época inicial, ¿qué preferencia tenías, aunque antes lo has dicho así de forma oblicua, por alguna escuela psicológica? Sí, yo fui conductista, un conductista extremista. Yo fui un conductista radical. Y me alegro de haberlo sido, y conocí a Skinner y a su mujer, y estuve en un congreso con él, y estuve cuando él acababa de publicar Más allá de la libertad y la dignidad, que una de las cosas que dijo es: cuando vi y el libro ya publicado, me di cuenta que me había pasado, que había ido más allá de los hechos. Entonces, Skinner era una persona que tenía una cualidad en aquel momento entre los americanos, y es que hablaba castellano, y su hija, que conocí después, una hija que crió en una caja de Skinner, que la conocí, y hablaba perfecto castellano. Entonces él era una persona un poco ágrada, estuvo en el barrio, ¿cómo se llama de Nueva York? No me acuerdo ahora, el barrio que van los hippies, y estuvo un poco hippie. Entonces, para mí fue una persona entrañable. Le escribí, y me contestó en una carta. En aquel momento no había internet, me escribió a máquina y con la firma y tal. A los días tenía su respuesta. Entonces yo le volví a escribir y le pregunté cuál es, a su juicio, el mejor libro que ha publicado. Y me dijo: Ciencia y conducta humana. Y entonces yo estaba ya fui con Josep Toro, uno de los fundadores de Editorial Fontanella, que no se conoce casi, pero porque es anterior a Internet.
Y el internet casi no es nada. El otro día le pregunté, vino un amigo con un hijo que tiene 14 años y que va con el móvil como un loco, y me dice, sí, ahora estamos con la inteligencia artificial. Si quieres que pregunte algo, digo, pregúntale por Editorial Fontanella. Y me dio una respuesta totalmente equivocada. Es decir, me dijo que era una editorial de 1927, cuando se creó en 1961. Es decir, lo que hay ahora, lo que empieza ahora, puede ser un futuro interesante, pero lo que hay ahora, pues te puedes fiar hasta cierto punto. Ramón, ¿tú has cambiado alguna vez de enfoque científico? ¿De? Enfoque científico, orientación. Uy, 50 veces. Yo realmente he sido una persona que la base es la curiosidad. He tenido mucha curiosidad por muchas cosas. Y entonces he ido, es decir, salían cosas nuevas que me interesaban y me iba a las cosas nuevas. Entonces, cuando ya he empezado a ser un anciano, pues me ha interesado las curas paliativas, los cuidados paliativos, y entonces me he dedicado desde hace unos años, y ya desde que soy anciano, pues me dedico, o me he dedicado más a esto. Y bueno, pues he formado a gente que, por ejemplo, el otro día todavía estuve en Vic, en la Universidad de Vic, porque una persona extraordinaria que estuvo allí de profesor, que yo le llevé la tesis doctoral en la Autónoma, porque es lo que no podían hacer en Vic, no podían dar los estudios de doctorado y venían a la Autónoma, y este fue un gran alumno. He tenido, yo no sé si he sido un bueno o un mal profesor, pero he tenido grandes alumnos y he aprendido mucho de ellos. Después también te haré alguna pregunta sobre esto. ¿Hiciste algún estudio de ampliación de formación? Ampliación de formación. He estado en muchos sitios dando conferencias y escuchando conferencias. Estudios de ampliación, pues no. Y escucha una cosa, alguna pregunta ya la has contestado, porque en inicios de la carrera, ¿qué línea de trabajo seguiste? Fue el conductismo, por lo tanto en esta ya estaba contestada. ¿Cómo resumirías toda tu carrera respecto a la psicología profesional aplicada? Mira, creo que la principal cualidad de un psicólogo es saber escuchar. Y la principal cualidad de un investigador es saber estar atento y estar, es decir, ver de la manera más objetiva posible, sabiendo algo que a mí me enseñó Bertrand Russell antes de empezar ninguna carrera. Y tiene un libro que es tiene 60 y pico de páginas, y es un repaso, tú lo conocerás, el conocimiento humano. Es un libro extraordinario que de una manera lógica intenta pasar revista a todas las disciplinas, la psicología, la astronomía, la física, la química, etc. Y al final, en la última página, hay una frase extraordinaria. Todo conocimiento es incierto, inexacto y parcial. Y esto resume a todas las disciplinas. Es decir, la verdad
así en abstracto no existe. Lo que existe es la búsqueda de la verdad. Y lo importante no es llegar a la verdad, lo importante es el camino, lo importante es el tránsito, lo importante no es llegar a Ítaca, lo importante es el viaje. Y la vida es un viaje. Ramón, y toda tu trayectoria, ¿cómo la relacionas con el desarrollo de la psicología general en España, teniendo en cuenta pues diferentes grupos, asociaciones, revistas? O sea, tú en el contexto de la psicología general española. Yo lo que aprecio es la relación entre el psicólogo y el paciente o el alumno. Considero que es una relación privilegiada y considero que esto es lo base. Creo que cada persona es única y distinta. Creo que entonces las generalizaciones son difíciles porque no son ciertas. Es decir, cada persona es única, cada persona tiene un entorno distinto, es lo de soy yo y mis circunstancias. Es decir, esto es básico. Entonces, para mí, yo he apreciado el contacto entre el profesor y el alumno como un privilegio extraordinario. Yo he aprendido mucho de los alumnos y he intentado ser lo más honesto con ellos posible. ¿Y esto cómo lo sitúas en el contexto de la psicología española? Mira, te contestaré de una manera que quizá no te guste, pero es la verdad. Yo creo que tú eres extraordinaria. ¿Yo? Sí, creo que tu forma, que creo, ya lo sé que me dirás que no, creo que eres extraordinaria investigadora, lo creo. Yo te pongo como modelo y me da igual lo que pienses ahora y me da igual lo que piensen los demás. De la misma manera que no he tenido ninguna duda, he estado en muchos más de 100, 150, no me acuerdo cuántos, tribunales de tesis doctorales. Tengo muy claro cuál es la número 1. Hay muchas que son cum laude. ¿Qué le vamos a hacer? Yo las pondría todas cum laude. O sea, el esfuerzo ya lo merece, pues ya está. Pero no, hay diferencias de calidad. Claro que las hay. Hay cosas extraordinarias y cosas que son repeticiones o normales o lo que sea. Y hay que distinguir, quizá. Pero yo diría que el hecho de hacer el esfuerzo, únicamente de todas las 150 o los 104, diría que hay 2 que no merecen nada. Pero todas las demás merecen un reconocimiento. Pero hay una para mí que es la mejor de todas las que he visto. Y es una que se hizo en Valencia y que la menciono, quiero decir que no, y es una tesis realizada conjuntamente por un psicólogo y un médico sobre un caso muy difícil que hubo. El psicólogo actuó en una persona que tenía prácticamente su diagnóstico era de muerte por una enfermedad que no tiene perdón. Entonces, para mí, el psicólogo hizo una cosa extraordinaria, que es en esta persona que tenía el diagnóstico de que iba a morir, que tenía 30 y pico de años,
que tenía una hija acabada de nacer, que tenía su primera hija, fue hacer que aceptara lo que había y que lo aceptara de una manera, yo diría, tranquila. Para mí esta es la mejor tesis. Ramón, ¿cuál ha sido tu campo de acción en la psicología internacional? Bueno, no lo sé. Quiero decir, no tengo ni idea. Es decir, sí, he estado en congresos aquí, fuera, entonces he viajado mucho, pero no lo sé. Yo no. Es decir, hice una cosa, sí, que tuvo repercusión durante 4 años o 5 años, que es me di cuenta de que respecto a lo que había, a la información que tenía la gente en general, había cosas que rozaban la psicología, la medicina, tal que publicaban revistas excelentes como Lancet y que no tenían ninguna repercusión, ninguna difusión. Entonces yo conocí en mis viajes unas 1000 personas y tenía su correo electrónico. Y durante 4 o 5 años yo cada semana les enviaba a todos, enviaba lo que creía que podía ayudar a descubrir algo nuevo, sea desde el punto de vista psicológico, médico, desde otro punto de vista o desde el punto de vista de qué sé yo, pues música. Es decir, yo siempre he creído que el psicólogo, como el médico, como otra profesión, tienen que leer novelas y tienen que ver cine y tienen que viajar y tienen que estar al día para poder entender a la otra persona que para intentar ayudar. Y creo que esto es una riqueza. Es una riqueza, los idiomas son una riqueza los viajes, son una riqueza, pues las películas, las buenas películas. Hay una película que he visto últimamente que me ha gustado mucho en Filmin, que es Agnes Parvarda, de Agnes Barda. Es la última película que hizo, tenía 90 años y explica su vida. Es una lección magistral, es extraordinaria. Muy bien, Ramón. Escúchame una cosa, 2 preguntas que te las uno. ¿Cuáles son en psicólogos nacionales e internacionales tu principal referencia? Sí. En psicología internacional yo diría que en este momento Yonah Heath, que escribe en el British Medical Journal. Yonah Heath para mí está jubilada ya y está aprendiendo castellano. Ha venido varias veces a España y para mí Yonah Heath tiene un librito pequeño, extraordinario. Para mí es lo mejor para ayudar a la gente a morir o para ayudar a acercarse a la muerte. Os lo enseñaré. Yonah Heath es aprender a morir. Hay otros también, pero muchos. Hay un intelectual que ya está muerto, murió hace pocos años,
que ha hecho vídeos, ha hecho fotografías, ha escrito. Los nombres se me escapan, esto es terrible. Pero me da mucha rabia, porque esto sí que he perdido. Es decir, en los últimos, hasta los 87 y medio, yo estaba igual que los 65. Ahora no, ahora estoy perdiendo. ¿Y de colegas nacionales que hayan sido tu principal referencia? Hay muchos y por distintas razones. O sea, por ejemplo, Jaume, que tú lo conoces y que lo has conocido. Por ejemplo, Jaime Vila. Hay mucha gente, de la gente que he conocido gente muy interesante. Conocí a Eysenck, conocí, pues, no sé. ¿Has formado una línea de trabajo escuela con discípulos relevantes? No, les he dejado, es decir, he actuado muy diferentemente de algunos catedráticos. Para mí la cátedra ha sido ayudar a la gente que estaba conmigo a hacer lo que ellos desearan. Hasta que tú estuviste en el departamento, por lo tanto, hasta que te jubilaste, o si es que después tienes información, ¿cuál consideras que es el entorno actual de tu departamento, del que era tu departamento, o cómo crees que ha evolucionado de forma así muy rápida? Dicho de forma muy rápida, la forma que lo puedes resumir. Yo diría que ha aumentado, la impresión es que ha aumentado la burocracia, que tenemos en España, yo diría, personas importantes en muchos campos de la psicología, y que en este momento se siguen líneas internacionales en muchos lugares, que el predominio del inglés ha sido un beneficio para la psicología española, y no te sabría decir, no estoy al día. No estoy al día. Estaba al día, he estado al día hasta hace un par de años, pero no lo estoy. Si ahora mismo te dijera, selecciona de toda tu producción científica, de todo lo que has publicado, 2 trabajos. Oh. ¿Y por qué seleccionarías estos dos trabajos, respecto a la aportación que han supuesto? Yo creo que lo mejor que he podido hacer en la vida desde ese punto de vista es ayudar a otros compañeros en la colección Conducta, publicar la colección Conducta Humana, con obras de Sechenov, con obras de Pavlov, con obras de Skinner, con obras que aquí no se conocían. Es decir, entonces éramos 3 que llevábamos esta colección, Toro, Massana y yo, y de alguna manera de esto sí me siento orgulloso, porque contribuyeron a la formación de muchos psicólogos. Mira, un librito que es un libro muy sencillo, pero lo hice con mucho gusto, y además lo hice con 3 grandes compañeros, con Pilar Barreto, con Pilar Arranz y con Javier Barbero. Fue un libro que ha tenido muchas ediciones en psicología. Y
Este yo creo que es un buen librito. ¿Es el título del libro? ¡Ja! El libro Si no ha tenido 10 ediciones, sí, sí, o 10 reimpresiones, sí. pero Sí. no me acuerdo del título. Ya lo buscaré. ¿Has tenido algún problema de rechazo científico respecto a otros colegas en función de tu orientación psicológica? No lo sé, quiero decir, no me ha preocupado. Creo que es su problema, no el mío. Es decir, yo he actuado como he creído, en cada momento, con los elementos que tenía. Sé que me he equivocado muchas veces. Sé que realmente esto es así, pero no sabría decirte, o no me atrevería a decirte, no lo sé. ¿Y has percibido en algún momento algún motivo de envidia por parte de tus compañeros? ¿Que algún compañero te haya tenido envidia? Envidia, no lo sé, es su problema. Si tú lo has percibido. Yo envidia de mis compañeros, honestamente no lo he tenido. Vale. No. O sea, siempre que he podido, he intentado realzar lo que tenían de bueno. Vaya, que me acuerde ahora. Pero no. Ramón, ¿qué idea tienes de la evolución y situación actual de la psicología española? Pues que se va diluyendo. Que cada vez que hay gente muy buena, que cada vez hay mayor especialización, pero que la idea desigual, que me parece que era buena, de una cosa sólida y luego especialidades, no ha cundido, no ha funcionado. Creo que la introducción, es decir, ya te lo he dicho, lo de la lengua, el pasar de una lengua francesa al inglés, creo que ha sido una gran ventaja, porque es la lengua de ser. Y si me dependiera de mí, yo te diría que durante 2 generaciones yo solo hablaría inglés en Europa, y sería la única lengua que habría. Una lengua como el swahili es una lengua práctica, y lo demás, tu propia lengua, evidentemente, tu lengua emocional, tu lengua, sea catalán, sea el castellano, sea tal. Y bueno, los expertos y los tal, pues las grandes lenguas, el castellano es una de ellas, el inglés, pues hay seguramente lenguas muy importantes que no conozco en la India, en muchos sitios. Ramón, en la situación actual de la psicología española, ¿cuál crees que ha sido la influencia de diferentes maestros o personas clave que de alguna forma han llegado a que se conforme la actualidad de la psicología española? Sí, yo creo que, digamos, las personas que han influido en esto han sido Sigüen, Yela y de alguna forma y Pinillos. Creo que esto es innegable, ha sido el paso, y puedo hablar de anécdotas concretas, ¿no? Cómo nos hemos reído alguna vez con Yela, lo maravillosa que es su hija, que se ha dedicado a las cárceles y a los prisioneros, que es María, que es una persona magnífica. Yo realmente pues recordaré que lo primero que hizo pues Pinillos es enviarme. Yo le pedí, estaba en Valencia todavía y estaba abandonando, y le pedí que me enviara un trabajo que había hecho sobre
sobre aspectos de la psicología, no me acuerdo ya, y él me escribió en una carta manuscrita, estaba todavía, dices que ya me han enviado, ya no tengo la máquina de escribir, que la han enviado a Madrid, he ganado las oposiciones de Madrid y me voy a Madrid. Y fue realmente una persona, yo diría, entrañable. Luego lo conocí personalmente en muchos sitios, sobre todo recuerdo mucho las veces que he estado en el norte, en Santander, en los cursos, en los cursos de Santander. Y sobre la situación de la psicología científica en general, ¿qué opinas? La situación actual de la psicología científica. Mira, yo si te veo a ti, digo muy buena. Y perdona, pero es que lo veo así. Entonces diría, yo creo que ha progresado, que se ha, ¿cómo diría? Pues que está en muchos sitios. Yo, por ejemplo, las primeras veces que estuve en congresos latinoamericanos, que también estaba Helio, recuerdo que allá y estaba, yo siempre recordaré a Adolfo Hernández, estaba allá también con nosotros, éramos 4 gatos, en un gran congreso y tal, y recuerdo que estaba Helio, estaba Adolfo, estaba, no sé si había nadie más, estaba yo, y estaba quizá alguien más, pero no recuerdo en este momento. ¿Y la psicología aplicada española? Primero te he dicho psicología científica, ahora te digo, ¿y la psicología aplicada española? Yo creo que la psicología científica ha avanzado y está en línea con la psicología internacional. Realmente, pues, esto yo creo que es muy bueno. La psicología práctica, en este momento la conozco poco. Sé que hay muchas subdivisiones, muchas especialidades. Para mi gusto, quizá de más, hay demasiadas, pero bueno, es lo que hay. Yo diría que la gente se ha especializado en pequeñas cosas en las cuales son, y en cambio se ha perdido lo que Siwan valoraba, y Pinillos también y tal, que es esta dimensión de alguna forma macro, esta visión general de las cosas. ¿Qué métodos o qué ideas consideras hoy día que son importantes y que están como dejando huella en el panorama de la psicología? O temáticas que ahora mismo sean esenciales. Una de ellas es la muerte. Es decir, yo creo que los cuidados paliativos han dado un paso en la eutanasia. Creo que la eutanasia tendría que formar parte de los cuidados paliativos como un último recurso, si se quiere, cuando ya no hay más recursos. Pero creo que es otra forma, una forma humana de morir. Entonces puedes estar de acuerdo o no, esto es otro problema, es un problema muy personal, es un problema de tu trayectoria, y creo que cualquier realmente opinión merece respeto. Para fortalecer la psicología académica en España, ¿propondrías alguna medida?
Creo que esto es misión de la academia. Yo realmente no me atrevo, es muy difícil. ¿Y cuál crees que es una asignatura pendiente en la actualidad en la investigación psicológica en España? ¿Alguna asignatura pendiente que aún no hayamos resuelto? Bueno, yo creo que, vamos a ver, la vida del psicólogo y los trabajos del psicólogo son caminos. No importa si llegas al final. Yo creo en esto, en Bertrand Russell. Hemos venido al mundo para dos cosas: para ampliar el conocimiento y para ampliar el amor. Y estas dos cosas lo resumen todo. Es decir, tenemos que, evidentemente, ampliar el conocimiento, y esto significa investigación y significa estar escuchando siempre, y hay que ampliar el amor, porque, por ejemplo, yo veo que tal como es el mundo, yo no sé lo que pensará Dios, pero yo diría que ya tenemos bastante con el mundo que tenemos, que hay que salvar a todo el mundo, que hay que perdonar a todo el mundo. El perdón sí, para todos, aunque sea muy difícil, aunque sea, se llame ETA, o se llame lo que sea, o se llame separatismo, o se llame lo que se dé, pero que en principio todo ejercicio humano es salvable y toda persona es perdonable. Todos. Que es difícil, que a veces es imposible, ¿de acuerdo? Pero yo creo que hay que intentar un mundo en el cual el lema sea el perdón, no el dinero, no la fama, no el presumir, no, sino que sea el crear cosas que sirvan para todos, también para ti, que sirvan para los demás. ¿Y cómo ves la psicología española en el contexto internacional ahora mismo? No lo sé. Yo veo que se ha ampliado mucho, que ha ganado muchos. Yo veo, por ejemplo, que hay personas ya muy buenas que hablan desde Estados Unidos, desde Latinoamérica, desde muchos sitios. Y creo que esto es muy positivo. Nunca me ha preocupado. Yo me siento ciudadano del mundo, me siento más ciudadano del mundo que español, y me siento más ciudadano del mundo que catalán, por descontado. Yo diría que lo importante es el ser humano, y lo importante es trabajar para una humanidad que sea mejor, en el sentido de que se ayude, de que realmente pues pueda. Esto es lo que pienso. No siempre, desgraciadamente, obro de acuerdo con mi pensamiento. Muchas veces fallo, ya lo sé. Y es algo humano. Hubo un amigo muy conocido en su tiempo, que era Alfonso Carlos Comín, que murió en el año 80, no, perdón, murió en 1940. Murió en 1940. Era una persona de convicciones
Era el padre del Comín catalán, pero son muy diferentes, no tienen nada que ver. Yo diría que el Comín que yo conocí, del que era amigo, dice, él era muy cristiano y decía, hay que ser cristianos, pero también era comunista. Y decía, hay que ser cristianos en el partido y hay que ser de alguna manera comunistas en la iglesia. Ramón, aquí la pregunta era, en tu campo de especialización, en tu caso diría, en tus campos de especialización en plural, me da igual que sea psicología comparada, la psiconcología, todo el tema de la muerte, ¿cuáles son los retos actuales? Bueno, uno de ellos es no temer a la muerte. Es decir, lo que se teme se puede en gran parte combatir, no siempre, pero en gran parte, y es lo que también espero para mí. Yo no temo a la muerte, yo lo que temo es al dolor que puede preceder a la muerte, a quedar en un rincón sin saber nada, es decir, sin poder entender nada. Yo tengo amigos ahora que están en esta situación. Concretamente, dos, que los quiero mucho. Uno de ellos, y he hablado de ello, es el primer psicólogo de cuidados paliativos, el segundo que hubo en España. El primero estuvo en el norte, el segundo estuvo en Cataluña y fue este que ahora está atravesando un momento y que le hicieron y me gustó. Yo digo, esto sí que participo. Y esto fue hace 2 meses. Y entonces hice lo que aquí se llama un encoming, un elogio de este amigo que está actualmente, que no conoce a su mujer, que no conoce a su hija, que no conoce a sus hijos y que sigue viviendo. Y que la universidad, en este sentido, la Universidad de Vic, le ha hecho un homenaje muy merecido, porque era un gran profesional y, y a pesar de esto, en la sala había muchos alumnos suyos, exalumnos suyos, y fue uno de los que aquí, ya digo, fue el segundo psicólogo de paliativos en España y era un gran profesional. Ramón, ¿y tú qué propondrías para fortalecer la psicología tanto aplicada como profesional? ¿Qué medidas propondrías para fortalecerla? Que la gente leyera novelas, que viera películas, que oyera música, que realmente viajara, que viviera su viaje, el viaje de la vida de la forma más intensa posible, que fuera, yo diría, pues, en la medida de lo posible, que fuera generoso. Si por un momento ahora te dijera, estás ahora en el punto cero, vuelves a empezar toda tu trayectoria, ¿repetirías los mismos pasos o cambiarías alguna cosa? No, yo cambiaría, yo me haría médico. Y de alguna manera dentro de la medicina probablemente sería médico de familia. ¿Y qué consejos darías a los alumnos que quieran estudiar psicología? Que no solo lean psicología, que hay buenos, hay libros buenos, pocos, pero los hay, que hay maestros, que los hay,
que los escuchen a las generaciones anteriores y que sean humildes. ¿Y tus planes para describir algo a partir de ahora cuáles son? Son difíciles porque ahora no veo, o veo poco, no es mentira. Ahora dependerán un poco de lo que pueda hacer. En este momento ya solo con el correo electrónico, ayer me equivoqué y envié una cantidad de cosas que no tenía ningún sentido, pero solo puedo leer correo electrónico ya muy ampliado y utilizo para contestar unas letras muy contrastadas. Pero ya aparte de esto, si puedo, yo pienso continuar. Y si ahora estoy con los ciegos, pienso meterme en el mundo de los ciegos. Es decir, yo ahora no soy ciego, yo tengo todavía una cierta visibilidad. Os veo a vosotros después, tras una niebla que está flotando. Os reconozco, pero ya poco. Entonces, si os encontrara por la calle, quizá no os saludaría. Ya he avisado a los vecinos que si no los saludo, que me perdonen, pero es que no tengo nada contra ellos. Y ya casi acabamos, Ramón, en el epílogo, que vamos el epílogo final. Solo 2 o 3 cosillas. ¿Qué es lo que más te gusta de ser psicólogo? El contacto humano, poder hablar. Me gusta también las clases, dar clases. Me gusta. Todavía, pues mira, me atreví a hacer este encomi de Manel Dionís. Todavía estuve en un curso para personas inmigrantes de Marruecos, de América Latina y de Senegal. Y yo, pues me llevó un amigo, digo, te voy a enseñar un trabajo que hacen unas enfermeras en Granollers. Yo digo, vale. Y cuando llegó el momento, entonces me di cuenta que esperaban algo de mí y entonces me solté. Y improvisé un discurso para estas personas, una mezcla de castellano, de catalán y de francés, porque había senegaleses. Y entonces les expliqué cómo estas personas que no tienen papeles pueden ayudar realmente a ganar algún dinero, pues acompañando gente. ¿Qué es la vejez? Entonces ya me han contratado para que vuelva el próximo curso. Es un curso que hacen un grupo de enfermeras y un médico jubilado, y lo hacen pues y lo hacen múltiple para enseñar las comidas de aquí, hacer las comidas de aquí, las formas de tratarse, las formas de acceder, lo que pueden hacer gente que no tiene papeles. Entonces, digamos, si alguien quiere verme todavía con un poco de ánimo, pues puede ver lo del discurso que se transmitió al mundo al menos castellano, de Aprendemos Juntos,
y que está asequible en Internet. Entonces allí verán todavía, esto se grabó hace un año. Hace un año yo todavía estaba bien. Ahora ya no, quizá no podría hacerlo. Ramón, ¿y qué cualidades crees que son las más importantes para un psicólogo? ¿Qué cualidades crees que son las más importantes? Escuchar. Esto es clarísimo. Escuchar. Y por fin, ¿hay alguna cosa que quieras tú añadir a todo lo que hemos hablado? Tengo que añadir muchas gracias. No, gracias porque cuando me lo dijeron, como me dijisteis por primera vez, yo atravesaba un momento muy malo. Es decir, había terminado el libro, pero lo había terminado con mucha dificultad. Y lo primero que me propuso Elio era que montara lo que quisiera y tal. Y yo no me vi capaz de montar nada. Yo no había estado, no me había conectado. Solo me he conectado una vez y fue cuando me pidieron, sí, que he dado una conferencia, es verdad, he dado una conferencia a los alemanes. He dado una conferencia que se ha transmitido y además la hice desde aquí. Pero vinieron, me arreglaron las cosas, había una chica al lado, pues vamos a intentarlo. Y es la única vez que, pero no me está dado bien, no se me dan bien las tecnologías. Ahora tengo un problema, ya veremos cómo lo resuelvo, porque no tengo más remedio. Pero en este sentido cometí una estupidez, cometí un gran error. En los años 90 aún no comprarme un móvil y lo aguanté muy bien hasta la pandemia, pero luego ya no. Luego me he sentido aislado y soy consciente del error que cometí. Lo empezó a cometer también Umberto Eco, ya murió. Y tiene cosas muy interesantes sobre el correo electrónico y sobre el tal, pero no sé qué decirte. O sea, a mí me ha interesado más que el psicólogo, a mí me lo han reprochado muchos compañeros, que hable poco de psicología. Hablo mucho de la persona y hablo poco de psicología. Y esto sí, es cierto. Me interesa la persona y me interesa lo que hacen los psicólogos en la medida que se dirigen a personas. Pero lo interesante para mí es la persona desde otros puntos de vista, desde la amistad, desde otros. Me llegó a la psiquiatría, creo que he podido a la psiquiatría, la psicología, muchas cosas, pero yo siempre, por ejemplo, una persona que a mí me ha servido de modelo es Pilar Arranz. Pilar Arranz es una psicóloga de Madrid, es una persona que se entrega totalmente. Ella, cuando estaba en La Paz y haciendo de psicóloga, ella no tenía límites, lo cual es peligroso, pero no tenía límites. Y ella notaba cuando se pasaba, porque entonces se llevaba los problemas a casa. Y esto no puede ser. Cuando estás con un enfermo, con un paciente, tienes que estar al 100%. Pero luego, de alguna forma, tienes que ser consciente de tus limitaciones y que también eres frágil. Y entonces, si tú de alguna manera te pasas, ya no sirves ni para los demás ni para ti. Entonces esto es difícil. Y cada uno tiene que encontrar sus límites.
pero hasta estos límites yo creo que tienes que darlo todo. Pues muchísimas gracias, Ramón. Muchísimas gracias por esta entrevista y de verdad ha sido un honor, un placer, una oportunidad única y en nombre de la Academia de Psicología de España te lo agradezco muchísimo. Pues ya digo, lo que hay es esto. Yo no sé, yo sé que he cometido muchísimos errores. Yo sé que no he sido perfecto, ni mucho menos, en esta vida, pero intentarlo sí. Y aunque me digas que no, yo siempre te he admirado. Gracias, muchas gracias. Es verdad. Muchas gracias, Ramón, recíproco.